con una conferencia coloquio, tras la conferencia habrá el coloquio, titulada El nuevo humanismo en los fundamentos de la educación. Presento a María Fernanda Lacilla Ramas. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense con una tesis sobre la respectividad en Javier Zubiri. Es también licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas y en Teología, en la especialidad de Teología Dogmática por la Universidad de San Dámaso. Ella es profesora en la Universidad de San Dámaso como profesora de Fundamentos de la Educación y como es miembro de nuestra Escuela de Pensamiento y, por tanto, colaboradora en la Cátedra Fernando Rielo de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesora titular de Filosofía desde 1993 en el Instituto de Santa Eugenia de Madrid. Su línea de investigación gira en torno a la filosofía y a la pedagogía de Fernando Rielo, así como en torno a la filosofía de Zubiri y al pensamiento contemporáneo español. Y también es profesora de Fenomenología de la Religión. Ha sido profesora durante muchos años de esta materia en el Centro Teológico de Getafe y también profesora de Religiones Comparadas en el CEU de Madrid. Así que os dejo con María Fernanda y posteriormente a su ponencia tendremos un coloquio. Bien, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Para mí, desde luego, es un honor, además de una responsabilidad, pero también un honor el poder estar con vosotros y también el compartir mañana con quien me va a preceder, Miguel Ángel Garrido Gallardo, que tenemos también entre nosotros ahora, y a todos vosotros, profesores que ciertamente para mí sois referencias y, por supuesto, a Jesús, Mari Carmen, como máximos representantes de nuestra institución y de nuestra fundación cultural. Bueno, pues efectivamente yo tengo estructurada, ese es mi deseo, de abarcar los puntos que se han proyectado en el PowerPoint y como se ha hablado tanto estos días de todo lo que ha sido ese primer punto que yo me había propuesto, lógicamente, ¿no?, que es la contextualización histórica del humanismo en relación con la... Bueno, no se ha hablado tanto solo en relación con la educación, pero sí se ha ido vertiendo todo lo que ha sido la génesis o la proyección desde el mundo antiguo hasta nuestros días de qué le ha pasado a la concepción humana, ¿no?, o el humanismo. Por lo tanto, yo este primer punto me voy a saltar muchas referencias con el fin de no repetirme, pero también con el fin de poder llegar hasta el final, que es lo que sería deseable, por lo menos para mí. Bueno, solamente decir 4 cosas a modo de pequeña reflexión más que de explicación desde lo que es esa contextualización histórica, ¿no? O sea, por un lado, referirnos a que ese término humanismo se utilizaba en Grecia, no tanto el término como tal, que luego pasaría realmente a ser traducido por humanismo, pero en principio se utilizaba paideia. Paideia también se puede traducir por educación, por pedagogía, y desde luego reflejaba los ideales educativos, por eso es el humanismo, los ideales educativos del pueblo en cuestión, del pueblo, de la cultura, del lugar, donde se quería inculcar, transmitir pues, todo el sistema de creencias, de valores a los niños y llevarles a ese periodo adulto en todos los sentidos. Pero claro, esto es interesante porque la educación ciertamente está en conexión con los ideales educativos de los pueblos y en cada época se transmiten los ideales educativos del lugar histórico y geográfico y ciertamente si miramos
pues cuáles son los ideales educativos que vivimos en la sociedad de hoy, pues tenemos un problema, porque eso es lo que se transmite como ideal cultural en la educación de las personas. Si podemos, en ese brevísimo aspecto, que repito, no voy a entrar en materia, pero sabemos que los griegos, la paideia griega, que también trató esta obra de Jaeger, ¿no?, pues se basaba en la arete, en la excelencia, ¿no?, en la virtud humana, pues para llevar desde la racionalidad, pues donde se veía reflejado también el cumplimiento de las leyes de la polis y del universo, pues inculcar este valor. Desde luego con el cristianismo, la paideia Christi, esto fue una verdadera salto cualitativo, un valor increíble, porque Cristo nos viene a revelar lo que es la clave antropológica del ser humano en su persona. Esa conciencia filial, esa relación padre e hijo, en él divina, en nosotros mística. Y eso contrajo una serie de valores, o comporta una serie de valores, que es la máxima dignidad para el ser humano y el mayor horizonte de perfección para el ser humano. Él nos lo dijo en Juan, viene reflejado en Juan 10, ¿no? Dioses sois y estáis llamados a esa máxima unión con mi Padre. Claro, los valores que eso comporta en la cultura son los valores de un ágape, de una donación total y por lo tanto de una comunicación de amor total, que rompió toda frontera, toda separación. En la modernidad, bueno, por supuesto en la Edad Media tenemos la gran asimilación del cristianismo con todos los valores culturales griegos, a través de los dos gigantes, que San Agustín, Santo Tomás, donde se amasó esos nuevos parámetros que Cristo nos trajo, pues con categorías griegas que ciertamente pues quisieron cumplir un servicio importantísimo, y también empezó a discurrirse de una manera más sistemática sobre lo que es la educación. Tenemos una serie de tratados interesantes, pero el parámetro efectivamente se puede analizar con esta fórmula de teocéntrico. La modernidad, sabemos muy bien que tenía toda una dinámica secularizadora, en cuanto también se vio reflejado en los ideales educativos, donde efectivamente el hombre ya se empezó a ver como centro de sí mismo, y aunque tenía en ese momento, ¿verdad?, la consideración de que Dios estaba en su horizonte, pero ya jugaba un papel muy secundario. Entonces esa formación, tal y como se vino a entender la formación en ese momento, se empezó a concebir desde un horizonte individualista, no en el sentido de que no tuviera una proyección humanista universal, pero es desde los valores del individuo, donde la personalidad se quería ya formar como alguien que se va independizando, emancipando culturalmente, intelectualmente, moral y religiosamente del sujeto absoluto, de Dios. En un nuevo horizonte que es centrado el hombre sobre sí mismo, ¿no?, antropocéntrico, que cada vez sería más y más fuerte. Y esa dinámica antropocéntrica, que en un principio tenía como una visión, un horizonte que contemplaba a Dios, aunque fuera de manera subsidiaria, curiosamente, ¿no?, pero evidentemente cada vez se ha ido ocultando más y queriéndose independizar más o ciertamente ya negarlo, ¿no? ¿Qué implica esto para la educación? Pues unir, valorando la educación como autoeducación, y esa autoeducación como autoconstrucción del individuo.
Evidentemente, en ese paradigma que va evolucionando en lo que llamamos el posmodernismo, con toda la ruptura de lo que es el discurso ilustrado, pues nos abocamos, ya sabemos, se ha dicho de una manera clarísima por muchos ponentes que me han precedido, pues se ha renunciado a la creencia de que efectivamente hay una verdad absoluta y universal sobre todas las cosas y, por supuesto, sobre el hombre y sobre los valores a transmitir. Entonces, podríamos decir que hay un presentismo, incluso porque estos valores también se han querido desvincular del pasado, de todo lo que es el ámbito de nuestra trayectoria histórica. Tampoco hay un claro proyecto hacia el futuro, es como el presente. Y un presente que ciertamente está imbuido de que cada uno tiene su visión totalmente fragmentada y esa visión es en la que se quiere autoconstruir. Esa autoconstrucción del individuo hoy lo vemos que llega a unos parámetros que nos han sido expuestos también con el poshumanismo, el transhumanismo, etcétera, en el que yo desde luego ahora no hace falta entrar, pero tiene, digamos, como una nota común, ¿no? Y es que estamos hablando de que el ser humano tiene la conciencia de que renunciando a quien le ha hecho, a quien le ha traído la existencia por amor, pues uno se autoconstruye, es decir, sin Dios, el Dios es cada uno. Y cada uno parece que se pudiera autoconstruir sin ningún tipo de problema o de consecuencia. Y la cuestión es que cada uno se autoconstruye según sus propios deseos, según sus propias consideraciones parciales y desde luego tratando de no vivir compromisos que le puedan atar en cambiar esa forma de autoconstruirse, pues que en algún momento le resulte ya no servible, ¿no? Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuáles son las consecuencias? El precio que se paga en esta búsqueda voraz, inmanente de autonomía y de independencia, pues yo creo que es evidente, ¿no? Las referencias no se buscan en Dios, en lo trascendente, las referencias se buscan en los otros. Quedamos al servicio, en la búsqueda de identidad, pues de las modas y de tendencias. Y eso genera un conformismo extraordinario. Es decir, somos espectadores de las opiniones ajenas, no sujetos que piensan que se pueden aislar y separar de su cultura ambiental, sino inmiscuidos plenamente en ver qué dicen los demás, cuáles son las corrientes de cada época. En el ámbito de las ciencias de la educación, esta influencia pues, trajo también una crisis del relato educativo y, según la opinión de grandes expertos en el tema, por ejemplo, Lyotard, el éxito y la eficacia pasaron a ser los criterios de legitimidad del discurso pedagógico. Y, de hecho, todas las evaluaciones que se hacen y a los que se ve sometido el mundo educativo es en términos pues, de eficacia y de éxito, muy empresariales. La búsqueda del verdadero quién de la persona se abandonó a la cultura dominante en medio de una fragmentación de visiones parciales y reducidas y se ancló en una razón fundamentalmente instrumental y utilitarista. Instrumental porque al hombre se le tiene o se le hace su instrumento de intereses que no están abocados a él, al perfeccionamiento real de la persona, sino a los intereses que priman en la sociedad. Y suelen ser intereses económicos e ideológicos.
Evidentemente, todo esto se ve porque la antropología, que antes iluminaba el horizonte educativo de la forma de hacer pedagogía, pues el horizonte antropológico, con esa fundamentación de valores éticos y filosóficos, pues quedó totalmente fuera de lugar. Es decir, no se basa, la antropología ya es vista como una ciencia muy subsidiaria, incluso se la ve con recelo, de tal manera que es como si dijéramos, se la relega como a una fuente subjetiva, interpretativa y prescindible, y se quiso más bien basar en un método cuantificacional de la ciencia positiva, ¿no? De tal manera que la pedagogía se empezó a arrinconar, o sea, la antropología dentro de la pedagogía, y la psicología experimental y la sociología funcionalista y las nuevas tecnologías ocuparon el lugar que antes lo tenía esa fundamentación antropológica. Y por ahí van muchísimas investigaciones. Entonces, claro, evidentemente, esto no quiere decir que no haya una antropología, porque aunque se pretende negar, aunque pretendamos emanciparnos de la antropología, lo cierto es que todas estas corrientes de psicología científica, pedagogía experimental, están al servicio de una antropología oculta, con un modelo oculto, no explícito, pero lo tienen. Son deudoras de una concepción de la realidad y del hombre. Y como no pueden estar vacíos de presupuestos, no hay una neutralidad. Eso es falso. Lo verdaderamente científico, lo honrado a nivel científico, es hacer explícito el modelo que alumbra las distintas concepciones pedagógicas y psicológicas y epistemológicas que se practican hoy. Podríamos decir, ¿a quién sirve el saber? ¿A quién sirve la educación? O mejor dicho, ¿a quién debería servir? Porque si no nos planteamos estas preguntas, pues el estado de la cuestión lo asumimos como si no pudiera ser de otra forma. ¿Pero esto es lo mejor? Pasamos pues al segundo punto. Necesidad de un nuevo humanismo para fundamentar una verdadera educación de la persona. Bien, hoy más que nunca se hace palpable, urgente, la tarea de profundizar en los fundamentos que sustentan de manera íntegra, de manera armónica, de manera auténtica, lo que debería ser la educación al servicio del desarrollo máximo del ser humano y de la sociedad. Que respete la grandeza de la persona, de su dignidad y de su destino vital, que no le instrumentalice en función de esos intereses socioeconómicos, políticos, ideológicos. Una educación que profundice en lo que es el perfeccionamiento integral, que le ayude a dar las claves del significado de la vida, que le ayude a contemplar la realidad con ojos sabios y con ojos fecundos, y le enseñe a descubrirse a sí mismo, desde el amor originario que le ha traído a la existencia, ver a los demás como sagrados, no también como instrumentos para mis intereses, reconocer a Dios desde la presencia viviente del amor más puro que late dentro, palpitando en el mundo prístino de las mejores aspiraciones humanas. Una educación que le permita identificar y vivir la singularidad de su vocación y le proteja de toda moderna alienación en las redes superficiales del activismo y de una falsa comunicación que no enseña a encontrarse verdaderamente con el otro, porque tampoco te puedes encontrar con nadie si no sabes quién eres, si antes no te has encontrado con quién verdaderamente eres. Una educación que prepare sólidamente para reconocer en esta sociedad
de pensamiento líquido, las certezas por las que cobra sentido pleno creer, esperar y amar. Y comprometidamente aspirar a la verdad, al bien y a la hermosura y a la unidad en el vivir. Claro, esto requiere de una buena educación, de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. Y no solo en el ámbito racionalista. Son 3 facultades donde se refleja lo que es el espíritu humano, que hay que saber educar. Porque no basta los elementos materiales o formales para educar la inteligencia, los conocimientos científicos, o digamos las cuestiones, las cosas apetitivas para la voluntad, o los proyectos miles que ofrece de opciones de vida la sociedad para formar la libertad, ¿no? No es solo los elementos materiales o formales, sino ¿qué forma la inteligencia? Buscar la verdad. Si renegamos de ella, ¿cómo se forma la inteligencia? Trascendentalmente hablando. Tampoco es cuestión de satisfacer aquí y ahora todos los deseos de la voluntad, sino de enamorarnos del bien para el que estamos hechos y que nos plenifica. Y no se es tampoco más libre cuanto más nos abandonamos a la deriva de nuestros impulsos, de nuestras tendencias y huimos de todo compromiso, sino cuando ejercemos la potestad de unificar todo nuestro ser, todas nuestras energías interiores, espirituales, psicológicas, al servicio del amor, que nos lleva a vincularnos con Dios, con la naturaleza, con los demás y poder emprender grandes empresas a favor de ellos. Y es que educar entraña modelar nuestro espíritu con las virtudes que nos son inspiradas por Dios en nuestro espíritu, que mejoran el ejercicio de nuestras facultades. Así, por ejemplo, si la inteligencia, además de buscar la verdad, se forma en la veracidad personal, en la prudencia, en la sencillez, en la humildad, ¿no descubrimos mejor la verdad? ¿Qué es lo que nos atasca muchas veces en la búsqueda de la verdad? El querer tener razón y encerrarme en mi razón. Es necesario la humildad, la prudencia, la veracidad, la honradez. ¿Y la voluntad cómo se perfecciona? Claro, enamorándote del bien. Pero para eso necesitas efectivamente hacer tuyo esa bondad, la fortaleza para que no te sea frágil. Una voluntad frágil se fortalece con la esperanza. Y la libertad se modula con la generosidad, con la misericordia, con el perdón, con la justicia. Fernando Rielo aporta al mundo de la educación, creemos, una gran propuesta de educación integral, armónica, completa de la persona, en el nivel físico, psíquico y espiritual, en los 3. Tiene un desarrollo bellísimo de lo que es la educación de los sentidos, la educación de nuestra psicología y de nuestro espíritu, porque todo ello tiene una unidad desde el espíritu y se proyecta en lo psíquico y en lo físico. Tiene toda una concepción integral, pues, de todas las dimensiones de la persona. Este es nuestro modesto entender. Pero desde un paradigma nuevo, que ya no es solo teocéntrico, ni es solo antropocéntrico, sino que es, como ya se ha dicho, y este es el parámetro que así denomina Fernando Rielo, teantrópico. No es un mero nombre, es la acción, hay que verter este nuevo paradigma en entender las consecuencias que tiene.
porque el ser humano no obra por sí mismo, para sí mismo, sino que es Dios quien le está propiciando su ser, lo mejor de su ser, y le va inspirando, le va acompañando en su actuar, si se abre a Él. Porque si se cierra en sí mismo, evidentemente se resiste a la acción de Dios, que nos va llevando, si seguimos sus impulsos, hacia esa perfección. Con lo cual, muchas expresiones de nuestra cultura, autoconocimiento, automotivación, autoconstrucción, caen por su peso. Eso no puede ser. Eso sería la expresión de algo cerrado sobre sí mismo, que no te permite más que encerrarte en unos límites, que claro que los tenemos, pero somos mucho más que esos límites. Tercer apartado. Algunas consideraciones básicas, pero importantes de la educación. Evidentemente, educar es una de las misiones más elevadas y más delicadas que tenemos todos. Unos porque son padres, y es la misión educativa de la familia es verdaderamente importante y constituye una oportunidad óptima para vincular la educación y la preparación para la vida. La sociedad en su conjunto también educa o deseduca, porque hay muchas influencias y esas influencias múltiples no siempre son positivas, pero ciertamente los docentes también tienen una misión privilegiada para la educación. Es decir, la educación se da en todos los ambientes, o se podría dar en todos los ambientes, ¿no? Aunque unos ámbitos educativos son más importantes o explícitamente formales, pero la vida entera es una oportunidad educativa. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente hace significativa esos procesos y para que se puedan llamar educativos? Pues si conducen a formas de vida valiosas, ¿sí, no? Y esas formas de vida valiosas que busquen el desarrollo pleno de la persona, pero teniendo en cuenta el destino trascendente de su vida. Si no, no sería una educación integral. Así vinculamos la necesidad, la educación con la necesidad de prepararnos para la vida, pero en un sentido profundo y abarcante que contemple no solo la vida cotidiana, que también hay que educar para la vida cotidiana, no en abstracto, sino para lo que me encuentro cada día en mi vida. Y tengo que lidiar conmigo mismo y con lo que me pasa. Pero también la vida en un sentido de destino último existencial, la vida verdadera. Y no amputar la educación considerándola como una especie de aprendizaje de habilidades, de saberes, de cara pues, a luchar por mi supervivencia en una sociedad compleja, sino que nos pertreche para desarrollar una vida de calidad moral y espiritual que nos haga capaces de orientarnos hacia los valores más dignos de ser vividos de acuerdo con la verdadera riqueza que tenemos. Bueno, pues el objeto y el fin de la educación está al servicio entonces del desarrollo total de la persona en toda su completitud, bajo todas sus dimensiones. Pues voy saltándome cosas porque una consideración importante. Como la acción educativa consiste no tanto en producir algo material externo a la persona, sino que es el efecto que se pretende es que quede en el sujeto la riqueza, el desarrollo de su persona y por tanto la potenciación que trae la educación a todo lo que ya es como riqueza esa persona, como esa acción queremos que quede en el sujeto. ¿Cómo puede quedar si el sujeto no se abre explícitamente en un acto de amor a lo que le estamos transmitiendo? Si no se abre a ello, él
sino es sujeto también, no solo objeto de educación, sino sujeto colaborador de la educación que se le pretende dar, no se puede quedar en él el acto de perfección educativo que se pretende tener. ¿Y eso cómo se hace entonces? Pues modulando su visión con una mayor visión que ordene todas sus energías personales hacia el fin verdaderamente significativo que le queremos dar. Esa es la motivación intrínseca. Es decir, nosotros a través de la educación, desde luego no existe educación si no llevamos adelante en ella la visión de quiénes somos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es la vocación para la que cada persona de manera singular está destinada? Si sin esa visión de quiénes somos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer, no hay verdadera educación. Pero evidentemente, para enriquecer esa visión, para aumentar, potenciar esa visión, necesitamos que él la coja libremente. Y eso es enamorarle de la verdad, del bien, de la hermosura que llevamos dentro. Bien, pues vamos a considerar el punto siguiente, que es Fernando Rielo y la educación. Algunas pinceladas. ¿Cómo concibe Fernando Rielo la educación? Bueno, pues por un lado, Fernando Rielo concibe la educación, ya hemos dicho, como una colaboración entre el sujeto y los dos sujetos de la educación, ¿no? el educador y el educando, como una colaboración y un compromiso por parte del educador a que éste tome conciencia. Se me va el orden de los factores. Vamos a olvidarnos de la diapositiva. Tome conciencia de la riqueza trascendente de su personalidad. Fijaos lo que decíamos, ¿quién soy yo? Con el fin de que la pueda desarrollar en todo el despliegue de sus posibilidades, siempre abiertas a una mayor perfección. ¿Cómo lo hacía? Esta es una de las expresiones que más se repiten y que más reflejan el modo, lo digo lo del modo porque ayer se le preguntó, Fernando Saavedra preguntaba a José Barbosa sobre el cómo, ¿no?, de la educación en el éxtasis. Aquí hay unas cuantas frases que nos ayudan a entender ese cómo. Decía él, es buen educador quien no solo se comunica con el educando, sino que sabe hacer de la educación un arte extasiológico. Esto es un ars educandi que produce un estado activísimo de la libertad, inteligencia y voluntad del educando, en tal grado que hace a éste salir de sí para unirse con sentimiento de admiración y júbilo a los ideales y actitudes que le son transmitidos. Formar esta conciencia extática, no con S sino con X, o sea, pero es extática porque ciertamente te hace salir de tus propios límites, te amplía el horizonte y te une a los ideales que te son transmitidos con ese sentimiento de admiración y de júbilo, porque el educador está entusiasmado por esos valores, está lleno de amor por esos valores y hace testimonio público de qué valores tiene. No es una neutralidad axiológica, es un testimonio de lo que tú amas, de lo que tú has encontrado como verdad, como bien, como hermosura en la vida. Claro, así
invitando, porque no puede ser de otra manera, invitando a descubrirlos al propio educando, para que él también forme su conciencia, haciéndose capaz de amar, de contemplar, de recrear, de asimilar, de convivir, ese mejor bien, verdad y hermosuras posibles, que sueñe más allá de lo que ya sueña. Ese es el eje de todo progreso y desarrollo en la educación, nos decía Fernando Rielo, para que fuéramos buenos educadores. Claro, esto implica un verdadero proceso de formación dentro de una comprensión relacional en la que estamos todos, educadores y educandos. Tiene que haber una relación muy activa entre ambos. Ambos somos sujetos activos receptores de la verdadera acción modeladora educativa del absoluto. Es teantropía, es la acción de Dios en nosotros, con nosotros. Por lo tanto, del educador abierto al sujeto absoluto, que es el verdadero educador, y del educando también. No al educador con minúscula, sino también con mayúscula, que nos está inspirando cómo llevar a cabo con sentido perfectivo el desarrollo de nuestro ser. Para nuestro pensador, para Fernando Rielo, la educación tiene como fin último que el educando se una tanto existencialmente como intelectualmente con aquel que lo define. O sea, que también sepa formar su inteligencia en los valores. No solo es aceptar para la vida, pero también entendiendo eso que significa Dios en su vida. Tenemos muchos prejuicios en relación con Dios. Tenemos nuestra idea de Dios, sea que le afirmemos, sea que le neguemos. Es ayudar a que el educando se forme una buena idea de Dios, capaz de vencer sus prejuicios culturales en los que está envuelto. Es llevarle a lo que significa el auténtico Dios y no esa manera a veces enormemente negativa que se le ha hablado de él, ¿no? Bueno, pues que le descubra tanto existencialmente como intelectualmente, como aquel que le está definiendo, alcanzando de este modo cumplimiento la riqueza constitutiva que le ha impreso. Desde esta referencia de ultimidad, todos los demás bienes educativos adquirirán el sentido, la unidad, la dirección apropiadas en su formación física, psicológica, espiritual, en su convivencia familiar, social, en su capacitación técnica, laboral, en su vida religiosa, con un profundo sentido de reconocimiento y orientación de quién es y está llamado a ser, con un verdadero deseo de servicio, de transformación personal y social. Este es el punto de partida fundamentante del proceso de formación, esa forja de la visión. Claro, fijaos que, y en esto me gustaría, si es posible, aunque es brevemente, ¿no? ¿Cómo se forja? Penetrar un poquito, detenernos un poquito en cómo se forja la visión de quiénes somos. Pues se forja a través de las vivencias íntimas que tenemos. Estas configuran nuestra conciencia. Según sea la visión de nuestra conciencia, pues también así proyectamos nuestros juicios sobre el mundo, sobre nosotros, sobre los demás, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestras relaciones, es decir, nuestra convivencia. Para Fernando Rielo, lo propio y distintivo del ser humano frente a los demás seres vivos es la conciencia propia del espíritu, donde se da ahí la vivencia más honda, más íntima que podemos tener y que consiste en la apertura de nuestro ser finito al infinito, es decir, a Dios. Esa es la vivencia fundamentante de todo lo demás, de toda experiencia posterior.
Es una relación, efectivamente, que nos constituye, es primigenia entre nosotros, criaturas, y nuestro Creador. Es una relación filial. Ahora bien, todas las experiencias que vamos acumulando en la vida, no todas son potenciadoras de esta vivencia. Las que son potenciadoras son las que se sitúan en relación de integración con ella, que nos hacen crecer en ese más, que marca la sed existencial que llevamos dentro, marcado a fuego por quien nos ha constituido. Eso, que es potenciador e integrador de nuestro ser más, es lo que ciertamente llama Fernando Rielo genético. Genético en un sentido de el patrimonio espiritual no solo biológico, el gene se suele entender solo en el sentido biológico, Fernando Rielo habla del gene en un sentido total, ontológico, espiritual. Bueno, pues lo verdaderamente potenciador es aquello que es genético, que va a desarrollar ese más que ya hemos recibido por herencia, esa riqueza constitutiva que la hemos recibido porque nos ha hecho semejantes a él. Y eso es lo que constituye lo que nos centra en nuestro ser, es nuestra raíz unitiva. Porque nuestro ser es complejo, no es solamente espíritu puro, es espíritu psicosomatizado donde vamos incluyendo todo lo que es a nivel social, todo lo que acontece, y dentro de lo social y cósmico hay mucha fragmentación, pero también dentro de nuestra psicología hay una tendencia a la fragmentación. Bueno, pues todo aquello que nos centra en lo más sagrado de nosotros mismos y que nos hace reconocer nuestra riqueza personal, es lo que nos lleva a ese paraíso íntimo, a ese vínculo primordial, a esa presencia del amor absoluto o divino en nosotros, que es lo que realmente constituye la base donde reedificar muchas cosas negativas que nos vayan pasando. Por eso es ese paraíso al que hay que volver siempre. Bueno, pues esto que es lo más vivencial es también lo más convivencial, lo que más nos permite poder convivir con los demás, porque proyectamos lo que somos, la vivencia que tenemos y en la que nos sustentamos. Eso es lo que nos ayuda a dar una interpretación, una orientación a las relaciones con los demás y a la proyección de nuestra propia vida. Por lo tanto, fijaos que si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de lo que significa luego esa educación en el éxtasis, pero para comprender bien esto es necesario decir que en nuestra conciencia hay niveles de sensibilidad. Tenemos un nivel que es superficial, o podría ser vivido nuestra sensibilidad de una manera a ras de tierra, y ese vivir nuestra sensibilidad a ras de tierra es lo que vendría a ser expresado como querer tener dominio racional de las cosas, de las personas, de las profesiones, de todo lo que son relaciones humanas. Es algo así como genera, ¿no?, conductas posesivas, clasificatorias. Clasificamos a los demás en función de nuestros intereses, de nuestras, digamos, afinidades. Son conductas utilitaristas, nos servimos de. Eso es una sensibilidad a ras de tierra que tenemos muchas veces, de donde partimos muchas veces. Pero hay otro nivel de sensibilidad, que es una sensibilidad para captar el valor y la riqueza que supone la persona. Como decía Munier, hay personas que son ciegas para la persona, igual que hay personas ciegas o sordas para la música. Pues la educación es tratar de ir avanzando hacia niveles superiores de conciencia. Para eso hace falta una revelación interior en tu conciencia, una luz, una sabiduría divina que te presente el valor de las cosas,
no el ras de tu interés. Y eso que te hace trascender proviene, desde luego, de quien ama desinteresadamente y que por ello constituye nuestro verdadero ser, nuestro verdadero valor. Si podemos hacer a los demás objeto de nuestra vivencia en este sentido, de nuestra convivencia, las relaciones serían totalmente fecundas. Pues educar y educarnos para la convivencia significa estar atentos a esta revelación interior espiritual, para recibir esta luz, esta sensibilidad hacia la mejor forma de vivencia. Y esto lo hace el amor. La revelación siempre tiene que ver con el amor. Porque amar y ser amado significa salir de un anonimato, de algo gris, para ser llamados por nuestro verdadero nombre, por nuestra verdadera ser, que nos hace personas. La mirada, nuestra forma de mirar la vida, educar la mirada, ¿no? La mirada es concreta. La mirada puede ser eco y espejo de la mirada de Dios que nos saca de la nada y de esa indiferencia y que nos revela nuestro verdadero ser, o lo contrario. Por eso es verdaderamente importante educar esta mirada y abrirnos a la mirada del amor, a ayudar a que los demás se abran a esta mirada, a esta revelación. Si participamos con ese acto ontológico de amor convivencial que recibimos de Dios, amaremos con ese mismo amor con que somos amados y contemplaremos la vida y pensaremos con la misma contemplación con que somos contemplados. Eso es teantropía. Tendremos la misma fruición de la voluntad con la cual somos queridos por Dios. En esa intimidad que nos infunde una energía para amar, formaremos también nuestra libertad. Es un amor siempre trascendental que lleva hacia las mejores formas de convivencia, que calienta o enciende el corazón inspirando nuevas formas, creativas formas de construir el amor entre nosotros, aunque nos lo pongan muy difícil. Sé de qué estoy hablando, porque convivo en el mundo, ya hemos dicho que la educación se extiende a todos los mundos, pero en el mundo docente con personas que están en una extrema vulnerabilidad y por tanto proyectan la agresividad de la que son objeto. Pero lo que me permite cada día enfrentarme a estos niños jóvenes heridos por la vida es precisamente ese amor creativo que me ayuda ciertamente a proyectar la ensoñación que Dios tiene sobre estas personas, ¿no? Y sobre mí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es éxtasis. Esta es la forma como se conoce el modelo educativo de Fernando Rielo, ¿no? La educación en el éxtasis. Y con eso nos situamos ya en lo que es pues lo último que voy a ir diciendo, la pedagogía del éxtasis o del amor. La palabra éxtasis, dice él, la palabra tiene el sentido de salir de un estado de ser para entrar en otro estado de ser, o sea, incluye la salida de un estado de conciencia inferior, porque la conciencia es estado de ser. Dicho de otra manera, estado de amor o de desamor que vivimos, en el que estamos y que proyectamos. Pues es vivir o salir de un estado de conciencia inferior para entrar en otro estado de conciencia superior. O sea, el éxtasis no es una cosa rara, es el mejor estado de nuestro interior.
Perdón, esto es lo último que voy a decir. Bueno, pues el éxtasis es esa capacidad de salir de nosotros mismos hacia un estado de plenitud, abandonando el estado amorfo, mediocre, que se produce cuando no amamos auténticamente, según ese vínculo interior con el que somos amados por Dios. Éxtasis es salir de nuestros pensamientos negativos, prejuicios, escepticismos, de nuestros deseos egocéntricos o de una forma de libertad mal formada por un instinto de felicidad que esclaviza, para ir hacia lo más perfecto y digno de ser amado, para ir hacia Dios, que es el amor puro que anhelamos. El amor auténtico, que es en lo que consiste la educación en el éxtasis, se caracteriza por la alegría que proporciona el salir al encuentro con los demás a través de un estado de generosidad. Decía Fernando Rielo en uno de sus proverbios, en Transfiguraciones: no te acerques al prójimo con la rutina de siempre. Sorpréndelo y lejos de ti recitará tu nombre. Me parece que me estoy pasando del tiempo, pero bueno. Esa fuerza estática que proporciona la generosidad hace que nuestro espíritu viva una verdadera bondad, verdad y hermosura que tiene el efecto de producir, de poner en nuestra psicología un estado de serenidad y de equilibrio, un dominio de sí, que es verdadera salud integral. ¿Qué ocurre cuando no vivimos ese estado extático de amor o generosidad? Que estamos en un estado no formado, es decir, amorfo de nuestra conciencia, que inmoviliza el crecimiento perfectivo de nuestro ser, porque obstaculiza el sentido y orientación trascendente de nuestra propia energía espiritual, que es el amor. ¿Cuántas personas proyectan amargura, escepticismo, prejuicios a todas horas, desencanto? ¿Qué indica? El estado de su conciencia, que es el que hay que elevar, del que hay que hacerse cargo, como Cristo se hacía cargo de la debilidad humana, para llevarlo al verdadero ser, que es el estado de plenitud del amor, donde sí que se encuentra la verdad y el bien y el amor. Entonces, lo que viven es una insatisfacción, un desasosiego, con un montón de mecanismos defensivos que les impiden la verdadera apertura y que viven encerrados en el egocentrismo, esa jaula de oro, esa libertad falsa que les ata. Y esta curación de estos mecanismos de defensa, ese descubrimiento de cuáles son esos mecanismos de defensa, es lo que Fernando Rielo hace en lo que es la educación psicoética, que restaura a la persona en el estado de ser de su conciencia no formada para llevarle a una liberación que le ayude ciertamente a vivir esto para lo que estamos hechos. Y esto forma nuestra personalidad en una serie de virtudes, que son las virtudes propias del amor, que son las virtudes propias de a qué imagen y semejanza estamos hechos por dentro, que es donde verdaderamente nos encontramos felices, cuando vivimos ciertamente la energía extática que nos ha infundido en nuestro interior. Y así proyectamos en la convivencia los valores propios de la generosidad, para no crear relaciones posesivas, sino de profundo respeto y amor al otro, que eso es lo que Fernando Rielo, y ayer nos lo recordaba José Barbosa, ¿no?, pues llama culto dúlico. Ese culto dúlico, que es una expresión que quiere distinguir lo que es, por supuesto, el culto que se debe a Dios, es culto latréutico, el que se debe al prójimo, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios le define, es dúlico, porque tenemos ese carácter deitático, y por eso, decía Fernando Rielo, nos debemos verdadero culto, en el sentido de veneración, de respeto, somos sagrados. Bien, pues los valores de la
esto que estábamos diciendo, ¿no? Del respeto, del amor profundo, de la disponibilidad o apertura al otro para saberle escuchar en profundidad. No en lo que me dice, sino en lo que me querría decir, en lo que se nota. Que si no estuviera preso de lo que está preso, me diría. De veracidad para ser transparentes, aunque seamos vulnerables, que generará esto confianza en los demás y fiabilidad. Una comunicación para intercambiar nuestros pensamientos y sentimientos creando intimidad. Una fidelidad para cumplir nuestras promesas. Una paciencia para ajustarnos a los ritmos de los demás. Una cordialidad en nuestras relaciones, con la amabilidad que supone, con el humor que tanto bien hace en las tensiones cotidianas, ¿no? Bueno, en fin, estoy abusando de vosotros, me salto y voy al final, porque se ve venir por dónde va la cuestión, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es el modelo y método vivo, no abstracto, vivo de la educación en el éxtasis que propone Fernando Rielo, porque huye de toda abstracción? Pues Cristo. Dice él, Cristo es para mí, además del metafísico por excelencia, el divino educador o pedagogo, porque aunque solo sea históricamente estimado, afirma de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la trilogía de la sustancia misma de la educación, para que el ser humano pueda verificar integralmente su proyecto personal de vida. Esta es la realidad que debe encerrar una pedagogía prospectiva que solo puede contemplar su misión en la medida que ayude a cada sujeto a formular su proyecto personal de vida y a valorar y elegir los medios con que tal proyecto habrá de realizarse en el futuro. Es decir, no vamos a abandonar a los demás en ideas o ideales abstractos que no sepa cómo encarnar en su vida cotidiana. Él es camino y ofrece un camino. Es una verdad que se puede vivir a través de un proceso, de un camino. Y el Evangelio narra, para quien quiera leerlo en clave de construir su vida, lo mejor de sí mismo, su educación en el éxtasis, narra muy concretamente cómo elevar mi conciencia de un estado amorfo a un estado supremo. Muchísimas gracias por su paciencia. Pues si no les he agotado y quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, que sea fácil, por favor. Sí, adelante. Yo querría hacer, en primer lugar, felicitarla por su brillante disertación. Y en segundo lugar, una pequeña reflexión sobre palabras textuales que ha citado y una pregunta que quizás sea un poco utópica. Un poco quimeros. Bueno, a las palabras a las que me remito son que en la época en que se tenía un concepto teocrático de Dios, las leo, Dios estaba en nuestro horizonte, poco a poco nos hemos ido emancipando de Dios, independizándonos del principio teocrático, no hay proyecto hacia el futuro, cada uno tiene su visión, ha habido una dejación de Dios y se construye la vida con sus propios deseos. Las referencias no se buscan ya en Dios, sino en modas y tendencias, etcétera, etcétera. Pero entonces, para hacer la pregunta tendría que hacer una brevísima referencia a la historia, brevísima. En el año 313 de nuestra era, publica el Edicto de Milán, como todos sabemos, y se permite la libertad de cultos. Pero entonces empiezan las herejías y los debates. Y en el 325 se convoca el Concilio de Nicea y se debate la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad,
que queda ratificada. Seguimos andando, damos un salto importante al siglo XVI y Carlos V, el emperador, convoca el Concilio de Trento, angustiado, tremendamente angustiado ya por el problema de la irrupción del protestantismo. Claro, han pasado muchos años y estamos en época en que, digamos, estaba un poco todo por hacer. Pero yo ahora me pregunto, la pregunta es la siguiente: la vida es un misterio, estamos rodeados absolutamente de misterios. Es un terreno, claro, al que no podemos acceder. Si es misterio, es misterio. Pero existen actualmente grandes teólogos, el Papa Ratzinger, por ejemplo, y aquí estamos también rodeados de teólogos, de filósofos, y yo me pregunto si todas esas verdades trascendentales, inasequibles para el hombre, hay que admitirlo, pero se ha tocado ya techo, es decir, no hay debates, se da por hecho lo que se conoce, lo que se sabe, que no se duda. Personalmente soy creyente y no lo dudo, pero la pregunta es, no hay nada más que hacer, no hay nada más que... Yo no sé si me he explicado, si es demasiada utopía, si me he ido demasiado por las ramas, pero ya hace en mí esa duda, es decir, no hay debates, no hay publicaciones, no se conocen, o yo que soy lega a este mundo, probablemente existan y yo no las conozca. No sé si, para entender mejor tu pregunta, si te ciñes sobre todo al ámbito teológico, antropológico, en general. En general, teológico sobre todo. O sea, verdaderamente, digamos que siempre hay una dinámica interna del ser humano, es imparable, y siempre se cuestiona desde los parámetros culturales de cada época cómo entender esas verdades eternas. Las verdades son para ser penetradas y no son solo para hacer un retrato fijo, conceptivo, racionalista, que ya es como una cámara fotográfica de cada época, con los parámetros mentales que cada época nos comporta. Entonces, siempre es un misterio, pero es un misterio que quiere ser conocido, que quiere revelarse, que se ha revelado y que quiere y nos ha hecho a nosotros capaces de él, no en el sentido de poseerle plenamente, eso cuando le veamos cara a cara en la vida eterna, y ni siquiera será una posesión total, pero sí, digamos, plena respecto de nuestra propia, somos seres finitos, ¿no? Esa visión beatífica será plena, pero no absoluta como él se conoce a sí mismo, ¿no? Pero en esta vida pasamos como en el intento efectivamente de penetrar en esa verdad con los parámetros, repito, culturales de cada época y tratando de asimilarlos, de explicarlos, de proyectarlos a nuestros contemporáneos en cada época. Yo creo que sí que se está haciendo. Por supuesto, a lo mejor esta cultura silencia, no es una proyección igual que antes había pues un eco cultural, social a todos estos debates teológicos y había mucha más repercusión en las personas, aunque con la limitación propia también de la comunicación donde se vertía de la época, pero bueno, quizás es que estamos más atentos o invadidos a otro tipo de transmisión de saberes y de opiniones que a estas teológicas, pero hay una construcción teológica muy bonita, muy interesante, y que también Fernando Rielo tiene su aportación en ella, muy interesante también. Entonces, bueno, la cuestión es estudiarla. Yo creo que ayer en la mesa redonda de nuestros ponentes de la tarde, todos ellos eran casualmente o casi todos filósofos y teólogos. Hay un interés en quien le interesa la verdad por las preguntas, filosofía, y por las respuestas, teología. Muchas gracias. El orden, José María, si quieres, o Lourdes. Citamos a Lourdes primero, venga, luego José María. No te he cambiado de nombre, ¿verdad? Eres Lourdes. No, sí. Yo soy profesora de
instituto y bueno, pues me encuentro con una dificultad que quiero que me aconsejes, que vienen diciendo compañeros o alumnos que los templos públicos son laicos y que ahí no entra esto. Entonces quiero que me digas qué hay que hacer según lo que te parece. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué tengo que hacer? Claro, yo soy también profesora de filosofía en un centro público. Y no lo tenemos fácil, ¿verdad? No lo tenemos fácil. Bueno, evidentemente hay una cosa que es clara, ¿no? Hemos dicho que el educando tiene que ser sujeto activo de la educación para que la pueda incorporar a ella, a su vida. Por lo tanto, de lo que se trata no es tanto de presentar un elenco racional de cosas, de conocimientos. El profesor, por supuesto que tiene que transmitir su disciplina científica. Pero además de transmitir su disciplina científica, tiene que testimoniar su amor por esa disciplina. Y tiene que testimoniar su visión de las cosas en orden a esa disciplina, no imponiendo. Es que todo lo que es imponer no es hacerle amar. Es el efecto contrario, el efecto rebote, ¿no? Tú tratas de imponer tu opinión y yo me cierro a ella porque veo que tú me estás queriendo manipular. No, de lo que se trata es de una manera entrañable, con una relación que si no está formada por el amor, no es verdaderamente educativa, en lo que significa el verdadero propósito de la educación, que es formar a la persona. No hacer simplemente que tenga unas ideas, sino que ensanche su horizonte personal en sus ideas, en su imaginación, cómo se imagina las cosas. Entonces yo lo que entiendo es que el educador, enamorado de lo que tiene como verdad, testimonia esa verdad y expone las cosas de tal manera que, sin ridiculizar planteamientos que uno no asume, porque si no, no hace buen servicio tampoco a lo que pretende transmitir, sin ridiculizar nada, sin embargo enseña también criterios de esto, ¿a dónde nos lleva? Esta verdad, esa supuesta verdad, ¿qué repercusiones tiene para nuestra vida? Fernando Rielo hablaba de 3 ámbitos para la formación de lo que es el pensar. El sentido de ultimidad, la verdad última, ¿no? Para no tener una mente perezosa, que el alumno o nosotros, el educando o nosotros, se conforme con cualquier tipo de respuesta, sino decir, esa respuesta es lo último, lo que fundamenta todo lo demás, o se puede ir más allá, en ese trascender, que es la ley vital que Dios nos ha impreso en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar. La ultimidad. Segunda cuestión, la unificación. Eso que me estás transmitiendo, esas verdades, esa forma de visión de la realidad que me estás transmitiendo, que me da unidad a mi sentir, a lo que yo siento sobre ello. Tú me dices que el hombre es solo materia. ¿Y yo qué siento? ¿Yo me siento como solo materia? Yo les invito a pensar a mis alumnos, ¿cómo os sentís? ¿Sentís que es la respuesta plena cuando os dicen que sois solamente materia? Es enseñarles a pensar. ¿Os conectáis más? ¿Sentís que es más verdad cuando os tratan como un verdadero sujeto, con una dignidad total y no intercambiable por nada ni por nadie? ¿Y si os dijeran que no tenéis, que estáis abiertos al infinito, que podéis progresar cada vez más? ¿Sentiríais? Es decir, unificación es que te une, da unidad a tu sentir, a la experiencia que tú tienes. Entonces, hacerles conectar con su propia experiencia y con lo que verdaderamente les da
por potenciación, mayor visión, mayor gusto de las cosas. Es decir, ¿tú sientes que esto es más verdad que esto otro? Y finalmente el compromiso, que es lo que, de alguna manera, la verdad siempre es muy comprometida. ¿A dónde me lleva? ¿A qué opción de vida me lleva este pensamiento? ¿A dar lo mejor de mí mismo? ¿A sacar de mí las mejores energías en función de un mejorar a mí mismo y a los demás? ¿De saber amar más? ¿O de evadirme del amor? Y entonces, en estas tres características, ultimidad, unificación y compromiso, es llevarles a pensar, a que formen bien su pensamiento y a que amen más. Nosotros testimoniamos. Nosotros no tenemos la verdad, somos testigos de lo que hemos descubierto. Y no solamente meros informadores. La educación es mucho más que instrucción o transmisión aséptica. No sé si con esto yo te aclaro. Muchas gracias a ti. José María. Antes se ha hecho una pregunta acerca del, el misterio. Cuando hay misterio, el misterio se acabó. Hay que aceptarlo, ¿no? Y se oye sin micrófono también, ¿no? ¿Se oye bien? Ah, bueno, para grabar. José María. Pasa ahí als Kende superior. Bueno, si hablamos de misterio, pues ya se acabó. Si hablamos de verdad, verdad absoluta, pues no hay nada más que hablar, ¿no? Ya no hay diálogo y ya se acabó, ¿no? Y es que estamos pensando en categorías griegas, el estatismo griego, el ser es ser y el no ser es no ser, ¿no? De Parménides, que influye enormemente en Aristóteles, en Platón y Aristóteles, aunque ellos quisieron romper este estatismo, pero sin embargo permanece. Incluso tiene razón Ortega y Gasset cuando dice que el pensamiento occidental no ha traspasado los umbrales de la filosofía griega, y esto es verdad. Y Fernando Rielo pone precisamente el problema, ¿dónde está el problema de este estatismo? Que incluso hasta Hegel lo tiene. Es un estatismo dinámico, pero estatismo. ¿Dónde está el problema? Fernando Rielo dice que es en la identidad. El ser es ser, Dios es Dios, la verdad es la verdad, el misterio es el misterio, etc. O sea, está en el pseudoprincipio de identidad absoluto, ¿no? Y Fernando Rielo dice, es la concepción genética del principio de relación. El ser no es ser en cuanto ser, sino ser más, ¿no? Y ese ser más es el que es el principio, la concepción genética del principio de relación. Entonces, si cogemos la palabra misterio, misterio no es algo que se me pone encima y ya no puedo pensar más. El misterio es, por mucho que yo penetre, nunca llego, es finito, abierto al infinito, como se ha dicho aquí, ¿no? Es un infinito abierto al infinito. Por más que yo pueda, ¿no?, penetrar, concebir, siempre podré algo más, porque soy un finito abierto al infinito. Y en virtud del infinito presente constitutivamente en mí, yo puedo pensar más, es ser más, ¿no? La verdad también, si decimos Dios es la verdad absoluta, ¿qué significa? ¿Que es estática? No, si es acto puro Dios. Dios es acto puro. La intimidad divina, que es acto puro, es de una dinamis impresionante. Y eso los místicos lo saben, y los místicos lo expresan de muchas formas. De muchas formas. Esta actividad inmensa, divina, que se refleja en el alma, precisamente por la presencia de la Santísima Trinidad en el alma. Y también, si hablamos de la creación, fíjense bien, la creatividad inmensa de lo que es el acto puro divino, la inmensidad, ¿no?, la omnisciencia, la omnipotencia, vivir todo esto es místico.
Es decir, somos finitos, por supuesto, abiertos al infinito. No somos ni finitos ni infinitos, sino finitos abiertos al infinito. Ahí está la grandeza del humanismo, del hombre, ¿no? Que es de lo que se está hablando durante estos días aquí, ¿no? Yo solamente quería decir esto, ¿no? Que por mucho que penetremos, siempre estamos, pero fíjense bien, no incurrimos en absoluto en relativismo. El relativismo precisamente es que ahora esto es verdad, mañana ya no lo es otra verdad distinta y así sucesivamente. No incurrimos en el relativismo porque siempre tenemos el horizonte, la referencia, ¿no?, del absoluto. Y ese absoluto tiene que estar bien formado en nosotros. La malformación de este absoluto trae la complejidad de las religiones, la degradación incluso religiosa y la degradación también del que niega el absoluto, porque la negación del absoluto es sustituir este absoluto por otro absoluto. Yo a alguien le decía, porque decía, yo soy ateo, yo no en fin, yo pues claro, esto que usted dice, pues yo no creo, porque soy ateo. Dice, y yo también soy ateo, de eso que usted está pensando, soy ateo también. Si usted tuviera un conocimiento, una conciencia como yo la tengo del absoluto, seguramente que dejaría de ser atea. Pero esas ideas que usted tiene acerca del absoluto, yo también soy ateo de eso. Es decir, hay que vivir, ¿no?, el absoluto, y además bien formado. Y una vez que formemos bien ese absoluto, podemos trabajar, podemos dialogar, ¿no?, porque el absoluto es apertura, es potenciación, es dialogación, ¿no? Si no es esto, estamos en esas categorías estáticas griegas, ¿no?, que nos hemos formado tanto en la universidad como en todo, y está ahí presente. Sin embargo, hay una cosa, el pensamiento español no se ha formado a los pies de Aristóteles, dice Fernando Rielo, sino de los místicos, de Cristo. Es decir, el Evangelio, se han basado en el Evangelio, en los santos padres, en la tradición de los santos. Y entonces, en España, la filosofía, la metafísica, no ha sido sistemática. Está en la poesía, está en el arte. Están los escritos de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que fueron poetas, fueron artistas. Ahí es donde está, ¿no?, la gran filosofía española, ¿no? Y eso lo dice Unamuno, que la literatura española encierra lo que es la filosofía española, la metafísica española, ahí está detrás de todo ello. Bien, Fernando Rielo creo que formula esta metafísica de tal forma que incluya toda esta riqueza, ¿no?, de la literatura española, toda esta riqueza del arte y la riqueza también, las semillas del verbo de todas las religiones. Es decir, es un pensamiento potenciante, incluyente y dialogante, ¿no? Eso es lo que quería decir, nada más. Así da gusto, ¿eh? Bueno, no sé si hemos llegado a la hora. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta o lo dejamos? Simplemente, enhorabuena por la conferencia que ha sido muy activa. Yo ahora me surge una duda. Has hablado de la conciencia no formada. Acaba de... ha comentado también la forma, el problema de la forma. Sí. ¿Conciencia formada o informe? Forma puede ser la idea, la forma escultórica, pues contra ella sería luego la pintura que quiere escapar de los intereses de la
la forma, ¿no? Y que es estructura futura, del arte. El problema está de formar, conformar, pues realmente parece ser que la forma es un lastre de eso griego, ¿no? Claro, hay que explicar qué se entiende, sí. Y claro, de formar es algo como, pues sí, salir por peteneras, es el movilismo, el contra el estatismo con el éxtasis que es movimiento. O sea, los términos, pues pese a que nos han servido, yo creo que nos lastran muchas veces a la hora de comprender la nueva metafísica. Y a utilizar a veces palabras, si no caemos en la cuenta de lo que está significando el término forma, formalismo, matemáticas, lógica. Entendido. Sí, que ya vamos, poco decir en eso, que es un galimatías que contiene a veces... Aclarar. Atar los machos, como dicen. Sí, sí. Vamos para ver la realidad, la cosa. No, simplemente. Luego, con la relación de la filosofía española con el místico, yo soy partidario de separar la filosofía de la teología, que den de sí lo que pueda cada uno por un lado para que no una se justifique con la otra. Bueno, aparte de eso. Pero vamos, veo que la filosofía sí tiene mucha razón lo que acaba de decir anteriormente José María. Y creo que en España la filosofía, pues más que depender de la mística de la religión, estaría en ciernes subterránea en la literatura y en el arte. En el arte estoy hablando de Cervantes y de Velázquez, el arte histórico y por ahí sí es tremendamente contemporánea la filosofía española. Pero dejemos, no sé, de meter ahí a Rondón la teología. La teología es fantástica, que quiere decir que se perfeccione lo más posible, pero a cada cosa lo suyo. Vamos, eso es simplemente una objeción o una discrepancia con matices. Bueno, pues vamos a intentar responder a las dos cuestiones que entiendo yo que plantea. O sea, el tema de la forma, ¿no? ¿Cómo utilizamos la palabra o con qué sentido, ¿no? La conciencia, digamos, es nuestro espíritu, ¿verdad? Recibe una capacidad de recibir el acto ajeno, primero de Dios, luego de los demás. Es decir, nos podemos modelar, formar en una dirección o en otra. Pero en nuestro verdadero ser, nuestro acto ontológico, si estamos hechos, si pensamos que Dios es quien nos está constituyendo y nos hace semejantes a Él, pues entonces nuestro acto ontológico tiene que ver con lo que hemos recibido de Él y viene sintetizado en el amor. Entonces, ese amor necesita ser modulado, porque nosotros no solo somos espíritu puro, totalmente y absolutamente abiertos en nuestra... O sea, a veces tenemos resistencias, tenemos prejuicios, limitaciones. O sea, la cuestión aquí es cómo formamos la conciencia, el estado de ser. Si el amor es pequeño, egocéntrico, pues evidentemente esa conciencia no está bien formada por cómo podría estarlo respecto de cómo podría amar. Nuestro sentido de perfección en el amor es lo que da forma a nuestro estado de ser. En el estado en que estás, así amas. Ese es el estado, la forma de tu conciencia. Dicho de otra manera, hemos estado hablando de lo que significa dar una forma perfectiva, dejarte modelar por lo que Dios te inspira, de bien, de verdad, y eso es adquirir esa forma. No sé si con esto me estoy explicando, no son categorías
aristotélica, sino lo que se entiende por forma de dar, igual que un escultor, ¿verdad?, imprime un modelo, exactamente modela. Pues nosotros somos modelables, no somos una piedra sobre la que no se puede incidir. Claro que sí. Entonces, a su imagen, exacto. Bien. Conciencia, que es típicamente griega, y consciencia. Claro, Fernando Rielo, nuestro filósofo, cuando habla de consciencia, no significa solo estado de vigilia, sino de lo que significa ese estado de noticia en que te deja su presencia en ti. Él te da noticia de su estancia en ti, de que está presente en ti. O sea, no es una presencia sórdida. Y eso se nota en forma de lo que son tus aspiraciones más perfectas a todo, lo que es el amor. Esa nostalgia de Él que nos está lanzando cada vez a una mayor perfección. Y esa noticia es consciencia, saber, sabor de compañía, consciencia. Pues efectivamente. Y en cuanto a lo que estamos hablando de teología, filosofía, esto es lo que es teantrópico. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Si separamos radicalmente filosofía por un lado, teología por otro, estamos en un modelo antropocéntrico puro o teocéntrico puro. O sea, de lo que se trata es de que yo no me cierre en campos mi razón, racionalización de Dios, y proyecto mi forma de posesión conceptual de Dios en forma de filosofía, o me abro solo a la teología y aparco el ámbito de lo que es la intelección de Dios. No, Dios es solo uno. Dios no es un Dios idea. Dios es un Dios personal, tripersonal, con el cual efectivamente tiene un código que yo tengo que desvelar y está en la revelación. Pero ¿cómo lo desvelo? Con las herramientas que Él me ha dado. Inteligencia, voluntad, libertad. Entonces me tengo que hacer con Él y por lo tanto tengo que servirme de todo. Yo no me puedo inventar a Dios porque, bueno, claro que me lo puedo inventar, pero ese no es Dios. Yo tengo que acudir a la revelación para desvelar ese código con la herramienta también de una inteligencia abierta, que no esté todo el tiempo proyectando abstracciones de ideas racionalistas de eso que estoy leyendo. Tengo que tener un respeto en el intentar descifrar ese código de la revelación, un enorme respeto en cuanto a penetrar con una sabiduría no tanto griega, sino de entrañación, donde verdad y amor van de la mano, como nos decía en la ponencia María del Carmen García Villuela. Amor y verdad van de la mano, no se pueden separar. Por lo tanto, es penetrar de una manera respetuosa con las herramientas que Él me ha dado y con el código y la revelación que Él me ha dado. Separarlo es más de lo mismo en el sentido de conceptualización racionalista de Dios. Pero eso es un constructo humano, más o menos acertado en el sentido de unos con más acierto y otros con menos, pero no es suficiente. Por eso la mística tiene tanto que decir, porque la mística es penetración en esa verdad del amor, que no es solo penetración racionalista, es con todo tu ser, con toda tu entrañación, con todas las facultades que Él te ha dado, que no solamente es inteligencia, es también voluntad y libertad, y no solamente la inteligencia es razón, la inteligencia también es intuición. Y esto se compenetra, son vasos comunicantes las facultades. Flaco favor hacemos si nos reducimos. Y esto es
digamos, el pecado del racionalismo que llevamos inserto en nuestra cultura occidental. Y que ojalá que sepamos abrirnos a otros horizontes más ricos. Claro que tiene toda su inserción histórica, pero fijémonos que esa inserción histórica puede ser más o menos acertada o no. Esa separación tan fuerte, fe por un lado como si la fe no tuviese que ver con la razón, razón por otro como si la razón y la revelación estuvieran, o el fiarse de la revelación estuviera reñida con la razón. Bueno. Es que tanto la fe como la razón abocan, coinciden en el amor. Exactamente. Por eso, el amor, por eso. Y en la filosofía, el enamoramiento, la permeabilidad, digamos, la contaminación. Exacto. Mística, contaminación de la cosa y la mutua relación. Es mutua relación, que la contaminación tiene otras connotaciones. Sí, sí. Muchas gracias, Antonio. Has dado en una clave que es la unidad del amor. Había otra pregunta, pero no sé si nos estamos privando del tiempo de descanso. Para completar un poco lo que mi compañero estaba diciendo. Entonces, a mí me parece que me parece estupenda tu conferencia sobre la educación. Lo único es que sí que es verdad que ante ese diálogo, ¿no?, con los ateos, ese diálogo con otros que no piensan como nosotros, yo lo que sí veo es que la ciencia, cuando se profundiza en ella, lleva a Dios. La razón por sí misma, la filosofía por sí misma, cuando se trabaja sin ningún tipo de prejuicio, también lleva a Dios. Claro. Esa es la relación que yo entiendo entre Fides y Racho. O sea, la razón hay que trabajarla por sí misma y en ese sentido sí que es un diálogo con los ateos sin ningún tipo de contaminación o de no. Simplemente vamos a razonar y vamos a profundizar y vamos a conocer la ciencia, porque en definitiva ¿quién ha hecho la ciencia? Dios. ¿Quién ha hecho la razón? Dios. Entonces, si yo profundizo en la ciencia, si yo profundizo en la razón, solamente en filosofía, voy a llegar a Dios. ¿No? Voy a llegar a Dios y luego después ya, por lo menos voy a llegar a los preámbulos de la fe, eso es evidente. A partir de ahí ya, pues puedo pedir para él la gracia de la conversión y en ese sentido tendrá la fe. Yo es como lo entiendo. Ahora, una cosa que es importante. Una cosa, y voy a ser breve porque cuando hablamos de la palabra ateo, no confundamos ateo con no creyente, porque todos somos creyentes, no hay un no creyente, otra cosa es en qué cree esa persona. No, sí, te estoy entendiendo, pero precisamente este es el diálogo, porque los que no creen en Dios, creen en otra cosa. Entonces, ¿a dónde les lleva ese modelo? Que es descubrir las consecuencias simplemente de ese modelo. Si son liberadoras, lo que decíamos antes, ese ultimidad, unificación y compromiso. No para ridiculizar, estamos hablando de un amor a la verdad, de un diálogo entre personas que se abren a la verdad que les trasciende. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, de verdad, ¿cuánto bien haríamos saliéndonos del racionalismo? De estos conceptos, filosofía y teología, desde el racionalismo. ¿Cuánto bien haríamos en abrirnos a otro tipo de intelección mucho más sabrosa, mucho más unificadora que no relativizadora? Que salga al encuentro de los demás, en ver dónde está el mundo, dónde está la proyección de sus ideas y de lo que verdaderamente aman en la vida, y que se unifiquen también en su búsqueda de la verdad, del bien y de la hermosura. Bueno, creo que ya... Gracias, muchas gracias. Como dije ayer, empezamos, vamos viniendo a -4 para empezar.
a María Fernanda porque yo creo que nos ha abierto un verdadero diálogo de humanismo y de filosofía. Ayer lo decíamos por la tarde, aquí hay también muchos de Madrid y otros que viven muy cerquita de Madrid, en Valladolid, por ejemplo. Todos los segundos jueves de mes en Madrid, en la sede de la Fundación Fernando Ollero, tenemos un seminario en el que estudiamos su pensamiento. Es un pensador que efectivamente ha propuesto salir del racionalismo. Estáis todos invitados. Segundo jueves de mes, en la sede de la Fundación Fernando Ollero a las 6 de la tarde. ¿A partir de qué día? Porque el curso... No, empezamos siempre en octubre, muy buena precisión. Calle Hermosilla 5, tercero B. Bueno, muchas gracias. Y hasta pronto.